Este sermón fue predicado el 13 de julio de 2025 en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik, basado en Romanos capítulo 6, versículo del 15 al 23. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En absoluto. Pues saben que cuando se presentan como esclavos para obedecer, lo son de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para la muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque en otro tiempo eran esclavos del pecado, han aceptado sinceramente la forma de la enseñanza a la que fueron entregados. Y habiendo sido liberados del pecado, se han convertido en esclavos de justicia. Hablo desde una perspectiva humana debido a la debilidad de su carne, porque así como presentaron sus miembros para servir a la impureza y a la maldad, para obrar la maldad, así ahora presenten sus miembros para servir a la justicia, para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, estabais lejos de la justicia. Provecho tenías entonces, ahora os avergonzáis de él, y su fin es la muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y consagrados a Dios, tenéis el fruto de la santificación, y la meta es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Repasemos un poco. Hemos tenido un largo receso en nuestras reflexiones sobre Romanos, así que resumamos lo que hemos aprendido hasta ahora. Primero, aprendimos sobre nuestro pecado común. Independientemente de si somos judíos o gentiles, esto se aborda en los capítulos del 1 al 3. En el capítulo 4, Pablo escribió sobre la salvación por la fe en Cristo, prometida por nuestro padre Abraham. En el capítulo 5 aprendimos que así como el pecado y la muerte vinieron por Adán, también por el postrer Adán Cristo vinieron la redención, la vida y la paz con Dios. Así en los capítulos del 1 al 5, Pablo presentó nuestro problema espiritual y la solución de Dios, lo que Dios ha hecho en Cristo para salvarnos. El capítulo 6 inicia una nueva sección de la carta a los romanos, donde Pablo describe sobre lo que Dios hace en nosotros, los que hemos creído en Jesús. En otras palabras, afirma que el Evangelio no es una teoría, sino el poder de Dios que resulta en una vida transformada. Pablo comienza el capítulo 6 con la pregunta: si somos salvos solo por la gracia de Dios, ¿deberíamos persistir en el pecado? En los primeros versículos del capítulo 6 explicó que el Evangelio nos motiva a vivir vidas piadosas, a no permanecer en el pecado. Y hoy pasamos a la discusión de Pablo sobre la verdadera libertad. Debemos ser especialmente cuidadosos aquí, porque con frecuencia, mientras se oponen a la tiranía y a la esclavitud, lamentablemente promueven un tipo de específico de libertad sin comprender el verdadero fundamento de la libertad. El apóstol comienza el pasaje de hoy preguntando: ¿qué entonces? ¿Debemos pecar porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Jamás. Entonces, ya que estamos libres de la condenación de la ley, podemos pecar. Ya que la ley ya no nos acusa, ya que estamos bajo la gracia, ¿deberíamos importarnos siquiera lo que dice la ley de Dios? Y Pablo responde: absolutamente no podemos pecar. ¿Por qué? Porque ser salvo no significa que ya no tengamos Señor. Y esta es la enseñanza clave de Pablo en este pasaje. ¿Eres siervo del pecado o siervo de la obediencia? ¿O eres siervo del pecado o siervo de la justicia? ¿O eres siervo del pecado o siervo de Dios? Así que, en cada momento de tu vida, ¿sirves a alguien o a algo? Todos vivimos para alguien o algo. ¿Ofrecéis tu cuerpo como sacrificio a Dios o al pecado? Rebecca Manley Piper escribió: nuestro amo es aquello que nos controla. Quien busca poder, el poder lo controla.
Quien busca aceptación, la aceptación lo controla. No tenemos control sobre nosotros mismos. El amo de nuestras vidas nos controla a cada uno de nosotros. Seamos creyentes o no, todos tenemos un Dios. Todos glorificamos a alguien o a algo. Es importante reconocer esto y ser conscientes de ello, porque muchas personas creen que no adoran a nadie y que son dueñas de su propio destino. Esto no es cierto. Observen lo que buscan y para quién viven. ¿Qué las motiva a actuar, a levantarse por la mañana? ¿A qué dedican su tiempo, emociones y dinero? Por eso San Pablo escribe que nos enfrentamos a dos tipos de servicio. Podemos ser siervos del pecado o siervos de la justicia. En el primer caso buscamos la muerte, en el segundo buscamos la vida, el amor, la paz, la alegría y la santidad. Así que sí, no tenemos que seguir los 10 mandamientos para ser salvos. Sin embargo, como pueblo libre de Dios, queremos observar los 10 mandamientos, conociendo su voluntad y su carácter. Queremos vivir conforme a los mandamientos de Dios, porque no queremos ser esclavos del pecado. Un buen ejemplo es el éxodo de Israel, de la esclavitud egipcia y la entrega de la ley. Dios no les dio la ley mientras estaban en esclavitud, diciendo, como recompensa por guardar la ley los liberaré. Fue todo lo contrario. Dios primero los condujo a la libertad a través del agua, mediante el bautismo de Moisés, y luego les dio los 10 mandamientos. En el prólogo de los 10 mandamientos, Dios les recordó: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Por lo tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primero la gracia, primero la salvación, primero la libertad, luego el cumplimiento de los mandamientos, para vivir y actuar como pueblo libre de Dios. Esta es una hermosa imagen de nuestra salvación. Primero Dios nos salva, nos libera del pecado, nos guía a través de las aguas del bautismo, y luego aprendemos a obedecer los mandamientos de Dios. Observe que Pablo dice que éramos esclavos del pecado, pero gracias a Dios que ustedes, que eran esclavos del pecado, aceptaron de corazón el esbozo de la enseñanza a la que fueron entregados. Primero, eso es lo que éramos, y eso es lo que es el hombre sin Dios. La esclavitud comienza sin nuestra participación. Nacemos como esclavos, siendo miembros del linaje de Adán. Familia. Segundo, ese es el tiempo pasado. Ha ocurrido un cambio, y vean dónde comienza este cambio. Aceptaron de corazón el resumen de esa enseñanza. La conversión comienza con conocer la verdad, con acertar el contenido específico. Y ese mensaje es el Evangelio. No te conviertes en cristiano simplemente por empezar a asistir a una iglesia. No te conviertes en cristiano solo porque sientes algo. El cambio comienza con escuchar la verdad de Dios y creerla. No como una enseñanza que añades a tu vida, sino como una verdad que se convierte en el fundamento de tu vida. No se trata de que ahora coloques la palabra de Dios en tu estantería junto a otros libros como un recurso ya valioso más. Más bien se trata de que Dios debe ocupar el centro de tu vida. Pablo dice que aceptaron el resumen de esta enseñanza como un corazón sincero, lo que significa que esta verdad los conmovió y convenció profundamente. Esto también nos recuerda cómo debería ser la enseñanza de la iglesia. Debe, como escribió Michael Forte, animar los corazones hacia la verdad. Aquí citaré sus palabras. Nunca he considerado la enseñanza simplemente la transmisión de datos o información. Por supuesto, abarca hechos, lógica y claridad. Pero si eso es todo, entonces no estamos enseñando realmente, solo estás enviando archivos. La enseñanza, especialmente en el sentido pastoral, es algo más profundo. En esencia se trata de calentar el corazón a la verdad hasta que toda la vida se someta a ella. Por eso las escrituras vinculan tan estrechamente la enseñanza con la paciencia. Verdad, sí, pero entretejida con bondad, perseverancia y mansedumbre.
Esto no es casualidad. Esto refleja el corazón de Cristo, que es manso y humilde. Eso no se puede aprender de un libro de texto. Por lo tanto, una persona con una naturaleza pendenciera no debería ejercer un ministerio en la iglesia. Si no puede soportar a los necios sin amargarse, si no puede guiar a la gente con una determinada lenta y firme, no es apto para enseñarles. El ministerio pastoral es un ministerio de enseñanza, pero no el tipo de enseñanza que imparte un profesor tras un podio. Es el tipo de enseñanza que sangra y espera. Es el tipo de enseñanza que se desvela, dice cosas difíciles con ternura y se mantiene firme cuando otros están a punto de huir. No se trata simplemente de informar. Busca ver cómo la verdad arraiga y da fruto a una vida entregada a Dios. Así que Pablo les recordó quiénes eran y quiénes son ahora. Y habiendo sido libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Es decir, fuiste libertados del servicio del pecado, pero os convirtáis en siervos de alguien más. No hay neutralidad, o servís al pecado o servís a la justicia. Hoy en día hemos limitado severamente la definición de libertad. Tendemos a pensar en ella como libertad de restricciones, obligaciones, porque creemos que eso nos deja margen para la autonomía. Douglas Wilson, y cito, pero la libertad de algo es completamente incapaz de sustentar ningún concepto de libertad civil o política, a menos que la fundamentemos en el concepto de Pablo de libertad para ser virtuoso, que no es otra cosa que la libertad de obedecer a Cristo. Si estás en el fondo del mar, eres libre de estar seco. Si estás en el desierto, eres libre de estar mojado. Por lo tanto, la libertad del algo siempre te lleva a alguna parte. Siempre serás siervo de alguien. Estarás mojado o seco, sirviendo a la justicia o a la injusticia. Si eres esclavo del pecado, el resultado es la muerte. Serás un esclavo muerto. Si te conviertes en esclavo de la justicia, el resultado es la vida eterna. Esto es significativo porque los libertarios seculares modernos creen que pueden establecer algún tipo de libertad de la tiranía sin servir a Cristo. Sin embargo, esto es imposible. Pero el resultado de tal vida solo será una injusticia cada vez mayor, como la demuestran las vidas de varios libertarios. Por lo tanto, la Biblia enseña que la libertad espiritual es un prerequisito necesario para cualquier otro tipo de libertad, según Corintios 3:17. La libertad espiritual siempre comienza con la entrega de la vida a Cristo y su servicio. Si el Hijo te libera, serás verdaderamente libre, Juan 8:36. Si apoyamos la libertad de expresión, la libertad económica, la libertad política, la libertad, sino porque Dios, en quien hemos confiado, nos ha llamado a ella, la libertad es el fruto que crece en el árbol de la cruz. Ahí reside su fundamento. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, el objetivo no era que se liberaran de Egipto para hacer lo que quisieran. Dios los condujo a la libertad para servir a Dios. Y el Señor le dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo 8:1. Este es el objetivo de la libertad política, servir a Dios como un pueblo libre, una nación libre. Por lo tanto, oramos por la libertad de los encarcelados y oprimidos en Bielorrusia. Oramos por una Ucrania libre. Oramos por la libertad en nuestro país, para que el Evangelio se proclame libremente y la faz de las naciones cambie. Dios nos llamó a la libertad del pueblo, del pecado, y por lo tanto a la libertad en otros ámbitos. El libertarianismo, por otro lado, habla de la libertad absoluta, incluyendo la libertad de Dios, que en realidad es esclavitud y servicio al pecado. Es probar los frutos de la muerte en el huerto, la muerte sin gozar la libertad alguna.
La libertad de Dios, de los constructores de la Torre de Babel, era en realidad rebelión, esclavitud al pecado. Esta sigue siendo la sugerencia de la serpiente hasta el día de hoy. Dios los esclaviza, los limita, prohibiéndoles comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Libérense de las cadenas de los mandamientos de Dios y serán verdaderamente libres. Es como decirles a alguien: tira la barandilla sobre el abismo y sé libre para acercarte al acantilado. Es servir a la muerte, no libertad alguna. ¿Cómo debería ser nuestro servicio a la justicia? Hablo humanamente por la habilidad de vuestra carne, pues así como ofrecisteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad por iniquidad, así ahora ofrecéis vuestros miembros para servir a la justicia, para santificación. Observemos que ambos servicios, al pecado y a la justicia, no son estáticos, se profundizan y progresan. Esclavizados por el pecado, nos hundimos más en él, como siervos de Dios. Creemos en santidad y en madurez. Así que cada día tomas una decisión: ¿es mi mayor bien y el Señor Dios o algo más? Porque cuando erais siervos del pecado, estabais lejos de la justicia. Si la persona sin Dios a veces dice ser libre, libres de mandamiento, libres de la religión, y podemos estar parcialmente de acuerdo con esto, son libres de la justicia y la santidad porque sirven al pecado, y el pecado lleva a la muerte. ¿Qué beneficio tenían entonces uno del cual ahora se avergüenza, y el fin es la muerte? ¿Cómo lleva el pecado a la muerte? De tal manera que trae condenación y separación de Dios por la eternidad. Pero Pablo habla aquí de una vida arruinada, de una vida de lujuria y adicción. Ceder al pecado es muerte ahora, mientras se vive. No toleren el pecado privado, pues este, como una semilla, crece, se desarrolla y se hace visible. La gente cae en privado mucho antes de caer en público. J.C. Ryle. Pero ahora, liberados del pecado y dedicados al servicio de Dios, tienen el beneficio de la santificación y la meta es la vida eterna. Muchos cristianos hoy, queriendo defender lo que llaman gracia, reaccionan con aversión a la palabra obediencia. Pero Pablo dice que servir a Dios libera del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muerte y vida son opuestos, pero no son simétricos. Una viene como salario, la otra viene como un don, un regalo. Si alguien muere y va al infierno, recibe un salario justo. No se comete ninguna injusticia por las obras que llevan a la muerte. Recibe la moneda de la muerte. Pero la salvación es diferente. Pablo no dice que el salario de la obediencia sea la vida eterna. Dice que el don de la gracia de Dios es la vida eterna. Por lo tanto, si alguien está en el cielo, no es porque haya recibido un salario justo, sino porque se libró de él, recibió el don de la gracia. A forma de resumen, no se puede servir a dos señores. El pecado y Dios son dos siervos opuestos, y ambos reciben recompensas completamente diferentes por su servicio. ¿Cuál será el resultado de servir al pecado? La muerte. En la Biblia, estas palabras no solo significan muerte física. La muerte física es una imagen de desintegración, la separación de algo más fundamental, el hombre de Dios, su creación. Pablo dice que el fin de una vida así es uno del que ahora te avergüenzas. Muchos creyentes se avergüenzan de su vida pasada, de cómo trataron a los demás, cómo hablaron, cómo vivieron, etc. Avergonzarse del pecado es una buena reacción, no porque alguien te haya descubierto, sino porque estás distanciado de Dios. Sin embargo, Jesús no solo nos quita la culpa, sino también la vergüenza.
Si has confiado sinceramente en Él, no te culpes por el pasado, sino vive en la alegría de una vida nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Recuerda que la prueba de a quién perteneces no está en lo que dices, sino en cómo vives, lo que haces y a quién sirves. Jesús le respondió: de cierto le digo, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. La Biblia enseña que Dios también santifica a todo aquel a quien justifica. La decisión de seguir a Jesús no es suficiente. Claro que es importante, pero la sinceridad y la verdad demuestran el fruto. Si tu vida no ha cambiado, significa que todavía sirves al antiguo amo. Mateo 7, del 21 al 27 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré: jamás os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica será como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque estaba construido sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y se derrumbó y fue grande su ruina. El pecado actúa como gotas que caen sobre una roca y labran caminos en ella. Así el pecado erosiona nuestras almas y a menudo esto sucede sin que nos demos cuenta. No hagas la más mínima concesión al pecado. Entonces, cuando la lujuria ha concebido, da a luz al pecado, y cuando el pecado ha madurado, da a luz a la muerte. Santiago 1:15. No podemos dividir nuestras vidas como si nuestras almas pertenecieran a Dios y estuvieran sujetas a nuestro ego. Cada minuto de tu vida sirves al pecado o a Jesús. Ofrece tu cuerpo a Dios. Este es el camino a la verdadera libertad. Amén.